Imagina un mar en completa oscuridad, a cientos de kilómetros de la costa, donde no hay más ruido que el de las olas rompiendo contra el casco del barco. Es ahí, en ese abismo negro, donde se libra cada noche una auténtica cacería de sombras, porque pescar calamares en alta mar no es simplemente lanzar una caña y esperar. Number es un espectáculo brutal de estrategia, tecnología y paciencia, donde cada luz encendida sobre el barco actúa como un anzuelo luminoso que hipnotiza a estas criaturas nocturnas. Los calamares emergen desde profundidades de más de 400 metros, atraídos por un resplandor artificial que rompe la oscuridad del océano como si fuera un faro. De repente, en cuestión de minutos, la superficie del agua hierve con decenas, cientos de calamares que danzan como espectros. Ahí es cuando entra en juego el arte del potero, enormes líneas de pesca verticales cargadas con poteras, unas trampas múltiples sin cebo, que simulan el movimiento de una presa viva. Se bajan decenas de estas líneas al mismo tiempo y mientras el barco se balancea violentamente por las olas, los marineros trabajan como autómatas. En las mejores noches, un solo barco puede capturar más de 20.000 calamares en pocas horas, pero no hay margen para el error. Si las luces fallan, si el clima cambia, si los depredadores aparecen, toda la pesca desaparece en un segundo. Esta es la caza en el abismo. Una danza de luz y sombra que solo los más valientes se atreven a ejecutar. Y si te sorprende esta pesca en la oscuridad, déjanos un like, comenta qué parte te impactó más y suscríbete para no perderte las historias más salvajes del océano. La pesca de calamares en alta mar es una coreografía perfecta entre oscuridad total y luces artificiales. Cada barco potero, así se llama a estos barcos especializados, se convierte al anochecer en una ciudad flotante que brilla como una discoteca sobre el océano. No es casualidad. Los calamares son fototácticos, es decir, se sienten atraídos por la luz y los pescadores lo saben desde hace siglos. Por eso, cada uno de estos barcos lleva hasta 200 lámparas halógenas alineadas en ambos costados, generando un resplandor tan potente que incluso se puede ver desde el espacio, literalmente. Satélites han captado concentraciones de barcos poteros como manchas luminosas flotando en plena oscuridad del Pacífico Sur, pero aquí no hay redes. Lo que se usa son líneas verticales equipadas con poteras, anzuelos múltiples sin cebo que se mueven constantemente para imitar la natación errática de un pez. Un solo potero puede bajar más de 100 líneas al mismo tiempo y cada una baja hasta 300 o 400 metros. Los marineros, muchos de ellos trabajando turnos de más de 16 horas, monitorean estas líneas sin descanso, enrollándolas una y otra vez con un ritmo casi mecánico. Es un trabajo tan intenso que algunos pescadores llegan a perder la sensibilidad en los dedos por el frío y la humedad. Los mejores caladeros están frente a las costas de Perú, Argentina, Indonesia o Japón. Allí la competencia es feroz. Las flotas chinas, japonesas, taiwanesas y coreanas se pelean cada noche por los mejores bancos de calamares. De hecho, hay zonas donde los barcos navegan con las luces apagadas para no revelar su posición. En las mejores temporadas, un solo barco puede capturar hasta 300 toneladas de calamar en menos de un mes, generando ganancias millonarias. Y todo empieza con una luz en la oscuridad y una criatura que no puede resistirse a ella. Japón guarda uno de los secretos más eficientes y milenarios para capturar calamares en alta mar y lo hace con una mezcla de tradición y tecnología que asombra al mundo. Desde hace décadas, los japoneses han perfeccionado una técnica tan eficaz que en una sola noche pueden llenar toneladas de bodegas sin desperdiciar un solo ejemplar. La clave: barcos poteros que parecen naves espaciales flotantes cargados con luces LED de alta intensidad que emulan la bioluminiscencia natural de las presas del calamar. No usan cebo, no lo necesitan.
El propio movimiento de las poteras, unos señuelos metálicos que giran, vibran y reflejan la luz, hace todo el trabajo. Lo más increíble es que estos barcos pescan mientras se mantienen prácticamente inmóviles gracias a sistemas de posicionamiento dinámico por GPS, lo que les permite mantener las líneas verticales en el lugar exacto donde se detectan las nubes de calamares en el sonar. Y cuando una de esas nubes sube a la superficie, comienza el frenesí. Cientos de poteras descienden como una lluvia brillante y en minutos empiezan a subir calamares uno tras otro, enganchados por docenas. En algunos barcos modernos, el sistema está tan automatizado que el pescador solo supervisa pantallas, mientras los brazos mecánicos recogen el botín sin parar. Pero lo que realmente diferencia a la flota japonesa es su nivel de precisión y organización. Cada pieza del proceso está medida al milímetro: temperatura del agua, velocidad de las corrientes, fases lunares, intensidad de las luces, tiempo exacto de cada maniobra. No hay espacio para la improvisación. Por eso dominan el mercado de calamar surimi, sashimi y tentáculos de alta gama. Y por eso sus barcos, en una buena noche, pueden capturar hasta 15.000 calamares sin gastar un solo gramo de cebo. Tecnología, paciencia y un conocimiento ancestral que aún hoy no tiene rival. Si alguna vez te has preguntado por qué los barcos que pescan calamares solo trabajan de noche, la respuesta es tan lógica como sorprendente. El calamar es un depredador nocturno y su comportamiento cambia radicalmente con la luz. Durante el día, permanece a cientos de metros bajo la superficie, en aguas frías y oscuras, pero cuando cae la noche, sube lentamente en busca de alimento, y es justo ahí, en ese preciso instante, cuando los barcos poteros encienden sus luces y comienza el espectáculo. Estas embarcaciones están diseñadas para ser visibles desde kilómetros de distancia, con más de 150 lámparas de halogenuros metálicos que transforman el mar en una piscina brillante. No es una exageración, desde el aire parecen auténticas ciudades flotantes. La pesca ocurre en un silencio casi místico, solo roto por el zumbido de los generadores y el golpeteo del agua contra el casco. Los calamares, confundidos y atraídos por esta luz artificial, emergen del abismo como zombies hipnotizados. En las noches más activas, pueden agruparse por miles bajo el casco del barco. Es entonces cuando entra en acción un sistema perfectamente orquestado. Decenas de poteras bajan como lanzas plateadas y suben cargadas con calamares que apenas tienen tiempo de defenderse. Lo curioso es que, a pesar de la apariencia sofisticada de estos barcos, muchas tareas siguen siendo manuales. Los marineros, con guantes y linternas en la frente, pasan horas recogiendo, clasificando y almacenando calamares en bodegas refrigeradas a menos 30 grados Celsius. Cada noche es una carrera contrarreloj, porque en cuanto amanece, el calamar desaparece. Y si no has aprovechado esas pocas horas, pierdes la pesca, el tiempo y mucho dinero. Así de simple, así de brutal. En la oscuridad, quien no brilla, no pesca. La pesca del calamar no solo es una actividad fascinante, también es escenario de una auténtica guerra silenciosa en medio del océano. Una guerra donde no hay bombas, pero sí sabotajes, persecuciones y enfrentamientos diplomáticos. Todo por un molusco. Las flotas ilegales, principalmente de origen chino, están invadiendo cada vez más aguas internacionales y zonas económicas exclusivas frente a las costas de Sudamérica, África y Asia. Se estima que más del 30% de la pesca de calamar en el mundo es ilegal, no declarada y no regulada, lo que convierte a esta actividad en una de las más conflictivas del planeta. En pleno Pacífico Sur, frente a Perú y Ecuador, llegan cada año más de 500 barcos chinos que apagan sus sistemas de geolocalización para desaparecer del radar. Pescan sin descanso durante semanas, sin respetar vedas ni cuotas, y luego transfieren la mercancía a buques frigoríficos para evitar volver a puerto.
Lo llaman pesca en la sombra. Algunos gobiernos han desplegado fragatas, drones e incluso cazas para vigilar estas flotas, pero es como jugar al gato y al ratón en un océano inmenso. Y no solo hay tensión entre países, también entre barcos. Las colisiones intencionales por disputas de caladeros, el corte de líneas entre poteros y los abordajes nocturnos se han vuelto cada vez más comunes. En esta guerra del calamar, los pescadores legales se sienten abandonados. Denuncian que no pueden competir con los bajos precios del calamar capturado ilegalmente y que, en muchos casos, son intimidados en alta mar. Mientras tanto, el mercado mundial de calamar, valorado en más de 10.000 millones de dólares al año, sigue creciendo sin freno. Así que sí, detrás de cada anillo de calamar que llega a tu plato, puede haber una historia de luces apagadas, radares desconectados y una batalla que nadie está contando. En mitad del océano, cuando el sol desaparece y todo se sumerge en la oscuridad más absoluta, ocurre algo que parece salido de un mito antiguo. El mar se ilumina con cientos de luces que no vienen del cielo, sino de los barcos. Esta escena no es ciencia ficción, es una técnica ancestral que ha sobrevivido miles de años y que sigue siendo increíblemente eficaz. Usar la luz para atraer calamares. Ya lo hacían los pescadores japoneses hace siglos, con antorchas sobre pequeñas barcas de madera. Hoy, esa tradición ha evolucionado hasta convertirse en un despliegue eléctrico descomunal. Cada barco potero lleva hasta 200 luces halógenas o LED colgadas en hileras como si fueran guirnaldas flotantes, iluminando el agua hasta 50 metros de profundidad. Pero esto no es solo un truco visual, es biología aplicada. Los calamares tienen una visión muy sensible, adaptada a la penumbra de las profundidades, por lo que cualquier fuente de luz los estimula de inmediato. Y no vienen solos, les siguen otros peces más pequeños que también se sienten atraídos por el resplandor. Lo que ocurre entonces es una reacción en cadena. Un pequeño ecosistema se forma justo debajo del barco. Los calamares suben a cazar y terminan siendo cazados. Curiosamente, la intensidad y el color de la luz son clave. Se ha demostrado que los tonos verdes y azules penetran mejor en el agua y provocan una mayor respuesta de los calamares. Por eso, algunos barcos tienen sistemas regulables que modifican la frecuencia de la luz en función de la especie buscada o la profundidad a la que se encuentren. Todo está calculado al milímetro. Una luz demasiado potente puede asustarlos, una demasiado débil no atraerlos. Y lo más increíble es que incluso en plena era de satélites y sonares, esta técnica tan primitiva sigue siendo la más efectiva. En un mundo de alta tecnología, la luz sigue siendo el anzuelo perfecto. Puede parecer increíble, pero un animal tan simple como el calamar está detrás de un negocio que mueve cifras descomunales. Hablamos de más de 10.000 millones de dólares anuales solo en exportaciones legales, sin contar el mercado negro. Y no es solo por el consumo directo. El calamar es una pieza clave en industrias tan variadas como la alimentaria, la cosmética, la farmacéutica y hasta la fabricación de cebos para otros tipos de pesca. Desde los tentáculos congelados que terminan en restaurantes de lujo en Tokio, hasta el surimi industrializado que se transforma en palitos de cangrejo en supermercados de todo el mundo, el calamar es omnipresente y cada año su demanda no deja de crecer. Los países que dominan este negocio, China, Japón, Corea del Sur, Perú y Argentina, han creado flotas enteras dedicadas exclusivamente a su captura. Solo la flota china tiene más de 800 barcos operativos, muchos de los cuales nunca regresan a puerto, gracias a buques nodriza que los abastecen en alta mar. En temporadas buenas, un solo barco potero puede generar más de $1 millón en calamar en cuestión de semanas. ¿Cómo no arriesgarse con semejante botín? Y es que el calamar tiene una ventaja brutal frente a otras especies. Crece rápido y se reproduce en masa.
En apenas un año puede alcanzar el tamaño adulto y morir después de una sola puesta, lo que lo convierte en un recurso aparentemente inagotable, aunque la sobrepesca está empezando a pasar factura. Algunas zonas, como el Atlántico suroeste, ya muestran signos de agotamiento. Por eso, este negocio se ha convertido en una carrera frenética, casi desesperada, por capturar el máximo en el menor tiempo posible. Cada noche cuenta, cada tonelada cuenta. El calamar se ha convertido en el nuevo oro blando de los mares y, como todo oro, ha despertado la codicia, la competencia feroz y una industria que vive entre las luces brillantes del progreso y las sombras del agotamiento ecológico. Lo que muchos no saben es que pescar calamares en alta mar no solo es un trabajo agotador, es directamente una profesión de riesgo, porque aunque desde tierra firme parezca un oficio repetitivo y hasta tranquilo, la realidad es que estos marineros se enfrentan a peligros constantes e invisibles que pueden poner su vida en juego cada noche. Para empezar, el clima. Los barcos poteros operan muchas veces en zonas remotas y salvajes como el mar de Tasmania, el Atlántico Sur o el Pacífico Oriental, donde las tormentas pueden desatarse en cuestión de minutos, olas de más de 6 metros, ráfagas de viento helado y una visibilidad nula convierten la cubierta en una trampa resbaladiza donde un paso en falso puede significar caer al agua y no volver. Y eso sin contar con el ritmo de trabajo. Los turnos suelen ser de 16 a 20 horas seguidas, con apenas pausas para comer o dormir. Muchos pescadores sufren agotamiento extremo, insomnio crónico y lesiones en las articulaciones por el esfuerzo repetitivo. Pero quizás lo más peligroso de todo es el uso de los sistemas mecánicos para izar las poteras, cables tensados que se enrollan a toda velocidad, poleas gigantes y motores que no se detienen ante un descuido. Hay accidentes brutales, dedos amputados, brazos atrapados y en barcos donde hay más calamares que médicos, cualquier error puede costar caro. Además, en muchas flotas, especialmente las no reguladas, los marineros trabajan sin contrato, sin seguro y en condiciones que rozan la esclavitud moderna. Se han documentado casos de embarcaciones que pasan más de un año sin tocar tierra, con marineros que no pueden abandonar el barco, retenidos por deudas o directamente engañados. Enfermedades, depresiones y hasta suicidios se ocultan tras los números brillantes de la pesca industrial. Y si eso no fuera suficiente, hay un enemigo más, el propio mar. Cada tanto, un potero desaparece, sin rastro, sin señales de socorro, solo una última señal de GPS en mitad de la nada. Pescar calamares parece inofensivo, pero detrás de cada kilo que llega al supermercado hay un riesgo silencioso que se cobra vidas, porque en alta mar la oscuridad no perdona y cada noche puede ser la última. La vida a bordo de un barco potero no se parece en nada a la rutina que muchos imaginan. Aquí no hay fines de semana, ni horarios estables, ni tiempo para aburrirse. Solo existe una palabra que lo domina todo: rendimiento. Estos barcos son auténticas fábricas flotantes y cada marinero es una pieza dentro de una cadena que no se detiene ni por el frío ni por el agotamiento. En temporada alta trabajan hasta 20 horas diarias, con turnos que se solapan entre comidas rápidas, breves siestas en camarotes minúsculos y horas interminables de vigilancia encubierta. Dormir 4 horas seguidas ya es considerado un lujo, y no hablamos de días, hablamos de semanas, incluso meses enteros sin ver tierra firme. Las condiciones son duras, muy duras. Las cubiertas están siempre mojadas y resbaladizas. El ruido de los generadores es constante y el olor a calamar fresco, salitre, gasoil y guantes de goma se mete hasta en la ropa interior. Los marineros trabajan con las manos congeladas entre chorros de agua helada y poteras que suben cargadas de calamares vivos que aún se mueven, sueltan tinta o se enredan en todo lo que pueden.
A veces hay que destriparlos manualmente, otras veces clasificarlos por tamaño en cintas transportadoras que no se detienen nunca. La comida, sencilla, contundente y a deshoras. Arroz, fideos, conservas. A veces, pescado, irónicamente congelado y traído desde tierra. La higiene es mínima, las duchas son compartidas y muchas veces hay que racionar el agua. Pero lo más duro no es el cansancio ni el frío, es la soledad. Muchos marineros pasan meses sin ver a sus familias, sin conexión, sin llamadas, solo una radio vieja, alguna serie descargada en un móvil y las mismas caras día tras día. Y sin embargo, vuelven una y otra vez, porque en una buena campaña un marinero puede ganar más de 10.000 euros en pocas semanas, y porque ahí, en medio de la nada, rodeados de calamares y luces artificiales, algunos encuentran una extraña forma de libertad, una rutina brutal, pero hipnótica, como el propio calamar que persiguen. Pocas veces pensamos en lo que ocurre antes de que un calamar llegue a nuestro plato. Y sin embargo, detrás de cada anillo frito, cada sushi de calamar o cada tentáculo a la parrilla, hay una cadena de eventos que empieza a cientos de metros bajo el mar. La mayoría de los calamares que consumimos no han sido pescados cerca de casa. Vienen de lugares remotos, el Pacífico Sur, el Mar de Japón, el Atlántico frente a Argentina, y han pasado por un viaje tan largo como invisible. Primero, son atrapados durante la noche en alta mar, en condiciones durísimas, por barcos poteros que operan sin descanso. Una vez capturados, los calamares son limpiados, clasificados por tamaño y congelados inmediatamente a menos 40 grados en gigantescas cámaras frigoríficas del propio barco. Pero ahí no acaba el viaje. Muchos de estos barcos no regresan a puerto, sino que transfieren su carga en mitad del océano a buques factoría, verdaderos monstruos flotantes que pueden almacenar cientos de toneladas. Desde ahí, la mercancía se transporta a puertos intermedios en China, Corea, Perú o Vietnam, donde se vuelve a procesar. Se corta, se empaqueta, se etiqueta con marcas internacionales y finalmente se distribuye a miles de supermercados, restaurantes y fábricas de alimentos en todo el mundo. En algunos casos, un solo calamar puede recorrer más de 20.000 kilómetros antes de acabar en tu mesa. Y como ocurre en toda cadena larga y compleja, hay cosas turbias que se pierden en el camino. Capturas no registradas, prácticas laborales abusivas y calamar etiquetado como fresco cuando ha pasado por 3 congelaciones distintas. Incluso hay estudios que revelan que en Europa 1 de cada 3 productos de calamar está mal etiquetado, mezclando especies baratas como el calamar indio o el argentino para venderlas como si fueran productos premium. Así que la próxima vez que veas un calamar en tu plato, pregúntate, ¿cuántas manos lo tocaron? ¿Cuántas millas navegó? ¿Cuántas historias esconde su tinta? Porque ese bocado sencillo puede llevar consigo la travesía más compleja del océano moderno. Si te ha impactado descubrir todo lo que hay detrás de un simple calamar, imagina lo que te espera en los próximos documentales. Déjanos un like si te sorprendió alguna parte, comenta qué dato te pareció más bestia. Y suscríbete para no perderte ninguna historia del mar que nadie más se atreve a contar.